Para finalizar vamos a ir por los últimos dos casos, es decir, por el caso de estrella que tiene más general las cargas desequilibradas, es decir, las tres impedancias diferentes como habíamos visto antes. ¿Y cuál es la única curiosidad? La única curiosidad es que no tiene el neutro, está faltando el neutro, con lo cual este cable ni siquiera está. Para este caso nosotros teníamos originalmente los fasores, estos fasores de tensión, que era la tensión U, R, O, donde O era el centro de la estrella del generador. Después tenemos la tensión entre S y O, y también teníamos la tensión entre T y O. Estas tensiones son las que sucedían del otro lado de la pared, es decir, en esta zona donde está el generador. Pero acá estamos teniendo un valor, que es este valor O', que ya sabemos que va a ser diferente al valor O que tendría el neutro, porque en realidad son dos puntos diferentes. Al no existir el cable, entonces este O y O' no lo puedo garantizar. Y si no fuesen el mismo punto de potencial, entonces, bueno, lo más lógico es que ese punto no estuviese en el mismo lugar que O. O sea que yo podría tener, por ejemplo, un O' por acá, ahí. ¿Y eso qué significa? Y no sé, es medio raro, pero a ver, espérate, si el O' estuviese ahí, la diferencia de potencial a la que está sometida esta Z, la ZR, está sometida a la tensión entre R y O'. Pero ¿cuál es la tensión entre R y O'? Entre R y O', ahora la tensión es esta que está acá. Entonces es medio loco. ¿Y qué pasaría con el caso de S? ¿Cuánto sería la tensión entre S y O'? Y bueno, la tensión entre S y O' sería esta que está acá. A ver, esta sería la U entre S y O'. Y esta sería la U entre R y O'. Y entonces también, con el mismo criterio, esta sería la tensión entre T y O', UT, O'. Bueno, es raro, es bastante raro. Hay una similitud que hacemos habitualmente, que es imaginar tres resortes completamente iguales, unidos en el centro, se puede mover este centro, y están clavados acá a tres sendos clavos fijos. Bueno, están ahí clavados. Si los tres resortes son iguales, este punto está exactamente en el baricentro. Ahora, si por algún motivo este resorte resulta más flojo, bueno, la verdad es que el esfuerzo que va a hacer para allá es menor, y entonces el resorte se va a acomodar en función de una nueva posición, y esa nueva posición será, digamos, se habrá desplazado este punto hacia algún lado. Bueno, en esta nueva posición, si yo de golpe, qué sé yo, hago que este resorte sea más duro, bueno, necesariamente se va a disparar o se va a desplazar en ese sentido. Así que este punto prima se va desplazando en algún sentido. ¿Y dónde se equilibra? Bueno, la verdad que se equilibra cuando la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Así que este punto prima se va a equilibrar cuando la sumatoria de las corrientes sea igual a cero. Este es el único truco, pero conceptualmente es igual que si fueran resortes. Para resolver este ejercicio no podemos escaparnos de aquello que conocemos, y casi lo único que conocemos es que la suma de corrientes va a ser cero, de manera tal que la corriente en R más la corriente en S más la corriente en T tiene que ser igual a cero. Y bueno, lo que sí podría hacer es tratar de ver cómo reemplazar esto como si fuera el método de las corrientes de nodo. Digo, bueno, será la tensión RO', que será esta tensión, ahí URO', dividido la ZR. Del mismo modo, en la fase S será la USO' sobre la ZS. Y en la fase T será la UTO' sobre la ZT.
Y todo esto tiene que ser igual a 0, no sé mucho más que eso. De este esquema podemos ver que aquí aparece una tensión que vamos a llamar U o prima O, y que nos facilita un poco la vida porque, bueno, yo puedo saber o pues me puedo dar cuenta de que esta más esta es igual a la tensión que tengo aquí. Es decir, podría expresarlo como que la U o prima O más la U R O prima es igual a la URO, que esta URO es la tensión del generador, así que esa la conozco, es dato. Bueno, pero a mí qué me interesa y qué sé yo lo que me... No, a mí me interesa la RO', esta que está acá, esta es la que me interesa. Entonces la podría despejar y decir que la URO' es igual a la URO menos la UO'. Bueno, así puedo seguir con el resto y me quedaría que la USO' es igual a la USO menos la UO', y así sucesivamente. UTO' es igual a la UTO menos UO'. Bueno, obviamente que tras reemplazar estos en estos valores me va a quedar una cosa descabellada. Entonces aquí se puede ver cómo pusimos las ecuaciones. La sumatoria de las corrientes tiene que ser igual a 0. La corriente IR era la URO' y acá puse por YR. ¿Qué pasó con la YR? No, la IR es URO' sobre la ZR. Por comodidad, acuérdense que la inversa de la impedancia era la admitancia, y en este caso, para que quede más bonita la fórmula, ponemos la admitancia. Así que URO' por YR es lo que vale la IR. Lo mismo hacemos con IS y con IT, que las ubicamos aquí, IS, IT. Y todo esto tiene que ser igual a 0. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, para simplemente reemplazar esta RO', SO' y TO' por su valor, que en realidad la podemos despejar de estas expresiones. Al despejar, la RO' es la RO menos la O'O. Lo mismo pasa con SO', se reemplaza cada una por su valor, salen de estas expresiones, recuérdenlo. Y ahí lo único que hacemos es despejar la UO', que fíjense que está acá, acá y acá. La paso del otro lado con signo, acuérdense que todo esto está igual a 0. Todo esto que está acá es igual a 0, que me lo comí ahí. Y al pasar todo del otro lado, me queda que puedo sacar factor común y me queda esta expresión. La pueden resolver fácilmente. Bueno, como decía, esta expresión es una expresión importante que vamos a usar más de una vez en los ejercicios y que nos permite encontrar cuánto vale este valor entre O' y O. Y bueno, surge de esta expresión de pasar todos los términos que tienen el YR con el UO', YS con el UO', YT con el UO', del otro lado saco factor común y me quedan estas tres Y aquí abajo, y arriba me quedan las tensiones por las admitancias. Bien, la tensión por la admitancia es lo mismo que dividir por la impedancia, o absolutamente lo mismo. De hecho, yo con las calculadoras nunca multiplico por la admitancia. Simplemente recuerden que la admitancia Y es la inversa de la Z y se acabó la historia. Así que yo divido por Z y ya está. Pero en la fórmula queda más fácil de acordarse y más prolijito. Así que lo hacemos de ese modo. A la hora de hacer un ejemplo numérico vamos a tomar que la ZR vale 10 con un ángulo de 0, que la ZS vale 10 con un ángulo de 30 grados y que la ZT vale 10 con un ángulo de menos 60 grados. Fíjense que es exactamente igual a las 3 Z que teníamos en el primer ejercicio. Con esos tres valores de Z, a mí me alcanza para entrar directamente con esta fórmula. Digo, bueno, pero yo no sé cuánto vale. Sí, la R0, recordemos la R0 es esta que está acá, tiene 90 grados y vale 220 volts. Así que yo podría calcular el UO'
¿De qué manera? Poniendo, a ver, URO, que sería 220 con un ángulo de 90 grados, por la Y. ¿Cuánto vale la Y? No sé, yo la verdad que ya tengo la Z acá. Bueno, entonces pongo la Z, 1 sobre Z, que es 10 con un ángulo de 0 grados, más la SO. ¿Cuánto vale la SO? La SO es esta que está acá, era la que tenía 90 más 120, son 210, más 120 son 330, es decir, 220 con un ángulo de 330 por 1 sobre la ZS, es decir, esta, 10 con un ángulo de 30, más 220 con un ángulo de 210 por 1 sobre, o dividido directamente, como quieran, 10 con un ángulo de menos 60. Menos 60, ahí, una cosa fantástica. Y todo esto dividido encima, 1 sobre 10 con un ángulo de 0, más 1 sobre 10 con un ángulo de 30, más 1 sobre 10 con un ángulo de menos 60. Bueno, la verdad que hay que agarrar la calculadora, pelearse un rato y terminamos en el siguiente valor. Haciendo entonces la cuenta me queda que el UO' me da este valor de 91,9 volt con un ángulo de menos 68. Eso significa que la verdad que el diagrama que habíamos tenido antes no es el correcto. El punto O' antes estaba por acá arriba. Bueno, no, me quedó aquí abajo. ¿Cómo lo saqué? Nada. Tiré un vector aquí que vale ¿cuánto? 91,9 con un ángulo de menos 68,8 grados. Es lo que hice, esta es la horizontal, acá tengo los menos 68. ¿Y eso qué es? Eso es exactamente el valor que llamamos UO', UO'. Este es el vector UO', mejor dicho, el fasor de tensión UO', que me va a permitir calcular en esta y esta expresión cuánto vale la RO, la RO', la SO' y la TO'. Es decir, voy a poder obtener gracias a ese vector esta que está aquí, esta que está aquí y esta que está aquí. Al reemplazar este valor de la UO' en las expresiones aquí, aquí y aquí, entonces obtenemos, como decía, la RO', SO' y TO'. Bueno, acá me dio este valor para cada una de ellas, que bueno, deberíamos verificar que sea por lo menos compatible, es decir, que esta que está acá, que es la entre R y O', es decir, entre R y O', que ahora este O' es distinto de O, por supuesto, fíjense que tiene que dar aproximadamente 307 con un ángulo que va más allá de los 90 grados, sí, 96 grados, bueno, está bastante bien. La SO' me da un ángulo de 159, un ángulo de menos 8 grados, que es esta que está acá, ahí, con un módulo de 159, es decir, bueno, tiene que ser menos de 220. Si yo acá trazo una circunferencia, van a ver que si desde acá hasta acá hay 220, obviamente tiene que ser un poco menos. Y la otra es de 225, fíjense que esta que está acá, si trazo una circunferencia, da casi 220 volts, así que, y me da un ángulo de menos 173. ¿Cómo es esto? Y claro, aquí en la horizontal tendría los menos 180, así que tengo menos 173. Ese es el ángulo opuesto. Con estas tres tensiones, que son estas que están aquí, dividiéndolas por cada uno por su respectiva impedancia, es decir, multiplicando por la admitancia o dividiendo por su impedancia, que es lo mismo, obtengo directamente cuánto vale IR, IS y T, y a mí me dio estos valores. Al volcarlos al diagrama fasorial, tomo centro en O', que es el nuevo centro de la estrella, y digo, bueno, este tiene 30 con un ángulo de 96,2,
En la fase S tengo 15 con un ángulo de menos 38, más o menos da. Y en la T tengo 22 con un ángulo de menos 111. Bueno, claramente la suma de estas tres tiene que ser igual a 0. Y bueno, aquí se ve físicamente que si uno hace la regla del paralelogramo, qué sé yo, acá puede tirar una así, una así, y debería dar algo que se oponga, es decir, que estas dos sean iguales. Bueno, acá como no hay neutro, la suma de las tres tiene que ser 0. Revisemos otra vez. Claro, no hay neutro, así que la suma de todas las corrientes que entran a este sistema tiene que ser igual a 0. Repasemos entonces el cálculo final a ver cómo quedó esta maraña de cuentas. Arrancamos con que en este punto la suma de corrientes tiene que ser 0. Entonces, a partir de allí, reemplazamos por su valor. ¿Cuánto vale cada corriente? Cada corriente vale su tensión dividido la Z. Aquí está, en la fase R. En las tres son iguales. Yo voy a poner solamente en la fase R. ¿De dónde salía de esto? Bueno, de suponer que tengo un punto O' en algún lugar y que la tensión que hay hasta el punto O' más la tensión en R O' me da la tensión de la red, que es la UR0, que es esta expresión que está aquí. Así que de aquí despejábamos la URO'. ¿Y dónde la ponemos? La ponemos acá, ahí, ese despeje. Lo mismo hacemos con las otras tres. Y una vez que teníamos esa, obtenemos, despejando de aquí, que era igual a 0, obtenemos el valor de la UO'. Así que esta expresión es fundamental para encontrar cuánto vale el punto central, que será donde estará la O'. Luego, ¿qué hicimos con esto? Bueno, ya teniendo ese valor y calculando el valor de la UO', nos metimos de vuelta en esta fórmula para calcular cuánto vale la RO', y con ese valor de RO' pudimos calcular la IR. Bueno, hicimos eso, calculamos las RO', SO', TO', y después calculamos IR, IS y T. Es decir, salió absolutamente todo y lo podemos graficar. Y la suma de todas las corrientes da 0, por supuesto. Veamos entonces cómo queda el caso 6. El caso 6, que es el último caso, es cuando esto está equilibrado. Y cuando está equilibrado, a ver, ¿qué cambió acá? Vamos a ver, investigar un poco. Lo único que ha cambiado es que las tres impedancias son iguales, así que le vamos a poner que la ZR vale 10 con un ángulo de 30, la ZS vale 10 con un ángulo de 30 y la ZT vale 10 con un ángulo de 30. Es decir, le vamos a poner exactamente los mismos valores que le habíamos puesto al primer ejercicio. En esa circunstancia pensamos que otra vez tendremos un punto O' en algún sitio, planteamos de vuelta todas las fórmulas y empezamos a reemplazar. Y entonces hacemos, ¿cuál era el primer cálculo? El primer cálculo era arrancar con esta expresión y ponemos la URO, SO, TO, qué sé yo, pero, espera. Esta que está acá y esta que está acá ahora son iguales, porque las zetas son iguales, y si las zetas son iguales, las y, que son las inversas de las zetas, también lo son. Así que esto lo podríamos resumir a y en forma genérica por la URO más la USO más la UTO, todas estas fasores, dividido 3 veces Y. Ahí. Y entonces se me simplifican estas Y y me quedaría esto dividido 3. Bueno, cualquiera diría, acá estamos, vale, eso dividido 3. Pero ¿saben qué? La suma de estas tres es igual a 0. Es igual a 0. Es decir, la suma de las tres tensiones. ¿Cuáles? Estas tres que están acá, esta, tiene que ser igual a 0. Así habíamos definido un sistema perfecto. Así que la novedad es que tenemos las tres tensiones igual a 0. La novedad es que la suma de las tres tensiones es 0 y entonces este valor O' vale 0. Si ese valor vale 0, me queda que las tres tensiones RO', SO' y TO'
van a ser iguales a sus respectivas RS, así que esto es igual a URO. Esta es la USO y esta es la UTO. ¿Qué significa? Que el O' está coincidiendo con O. ¿Cómo sé que coincide con O? Y porque la tensión, la diferencia potencial entre UO' y O vale 0. Como UO' es igual a 0, quiere decir que UO' y UO valen lo mismo. Así que estas dos son coincidentes. O' coincide con O. Ahí. Por otro lado, calculamos las corrientes. ¿Y las corrientes de dónde salen? Salen de meter estos valores que están acá, RO, SO y TO, aquí, ahí. Bueno, ¿pero cuánto vale? No, este vale 220 con un ángulo de 90 grados, 220 y qué sé yo, 220. En todos casos valen 220 con el ángulo correcto. Dividido la Z nos da exactamente las mismas corrientes que teníamos en el primer ejercicio. En este primer ejercicio que quedó todo mamarrachado, en realidad teníamos las tres impedancias iguales acá, estas tres, y la corriente entonces nos daba 0, y la suma de la corriente, digamos, daba 0, y cada corriente nos daba 22,60, con 300 y con 180. Nos daban tres corrientes iguales separadas 30 grados de la tensión original. Entonces aquí, si hacen la cuenta, van a ver que les van a dar exactamente los mismos valores para las corrientes IR y S y T, y por supuesto a la hora de graficarlos les va a dar exactamente lo mismo, es decir, que la corriente IR va a estar separado sus 30 grados y S también y T también, es decir, cada una de estas corrientes tendrá una separación de 30 grados respecto de la tensión. Este ángulo que está acá es el ángulo φ, y vale 30 grados. Y lo mismo le pasa a este ángulo y lo mismo le pasa a este ángulo. Y es decir, cada impedancia desfasa 30 grados, que era lo que habíamos previsto aquí, respecto de su tensión originaria, el punto O' se conserva. En este caso se ve perfectamente que si el sistema está equilibrado, que es un caso particular del general desequilibrado, en este caso particular no hay corriente de neutro, pero si pongo el neutro, la corriente de neutro sería 0, es decir, este caso es igual al segundo caso. Bueno, hasta aquí hemos hecho todos los casos, los 6 casos completos para poder resolver todas las guías de la guía del 300.